Buenas tardes a todos. En nombre de Ascien le damos la bienvenida a la parte 2 de la conferencia Cómo implementar con éxito la analítica de datos en un proyecto, que estará liderada por el ingeniero Julián Delgadillo. No sin antes invitarlos a la feria laboral que se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio. Ingeniero Julián, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir nuevamente a este espacio. Hoy vamos a tener la segunda parte de una charla que comenzamos ayer, así que si alguien no estuvo en la charla de ayer, pues no se preocupen porque les voy a dar un breve repaso de lo que hablamos ayer para ponerlos rápidamente en contexto. Y bueno, esperemos que se puedan unir más personas en los próximos minutos. Espero que estén viendo mi pantalla. Si no es así, por favor, alguien me avisa. Entonces, mm, vamos a comenzar con un pequeño contexto de lo que vimos ayer en la sesión y con ello vamos entrando en materia. Déjenme correr este cosito. Yo no sé si esto se vea. Un cosito aquí del GoToWebinar que me sale a mí. Yo no sé si todos lo vean o solo yo. No solo estamos viendo la presentación, ingeniero. Ah, bueno, listo. Listo, está bien. Entonces, voy a coger esto y lo voy a esconder por acá. Vale, listo. Vamos a hablar entonces hoy de cómo implementar con éxito la analítica de datos en un proyecto. Aunque esto también eh, puede leerse al revés y tiene también un buen sentido y es cómo implementar con éxito un proyecto de analítica de datos. Ayer comenzábamos hablando de los datos como el nuevo petróleo. Y la forma como los datos, al igual que el petróleo, si no se les extrae estando en estado crudo y se les convierte en algo de valor, pues le pasa lo mismo que el petróleo y es que pues enterrado tampoco vale nada. Luego hablamos de cómo dimensionar un poco qué tan grande era el volumen de información con el que estábamos acostumbrados a trabajar hoy en día en nuestras actividades cotidianas. Y también mencionamos ayer la velocidad a la que a la que han ido creciendo los datos y mencionábamos que en este corte creo que fue al 2022, sí, al 2022, estábamos hablando de que el 57% del total de los datos se había creado en los últimos 3 años. Y también les decía, o ayer mencionábamos que ya la actualización, ayer justamente estaba revisando la actualización de este mismo estudio y ya se está hablando de que este número 57 se ha convertido en 95, es decir, que el 95% de los datos se ha creado en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si cogemos 2021, 2022 y lo que lleva el 2023, ya tenemos más datos que los que se generaron entre el 2020 y hacia atrás el 2010. O sea, en 3 años creamos la misma cantidad de datos que se crearon en 10 años. Y hablábamos de que eso también era producido por esta actividad que nunca se detenía. Mencionábamos un, una investigación que realizó Domo, que es un fabricante de tecnología para análisis de datos, en donde se pretende revisar cada año pues qué pasa en Internet en un minuto. Y pues puntualizábamos ayer en cuántas fotos se compartían en Instagram en un minuto, cuántas publicaciones en Facebook, cuántos videos o cuántas horas de visualización se subían a YouTube en un minuto. Y luego mencionábamos que eso pues efectivamente generaba un problema y era un problema relacionado con la capacidad versus el volumen. Decíamos que el volumen pues efectivamente crece de manera exponencial, mientras que la capacidad de analizar los datos crecía de manera lineal, por lo cual eh, en medio, déjenme ver si puedo activar aquí un lapicito.
Aquí está. Por lo cual en medio de esto, o más bien incluso así, por lo cual aquí en medio de estas dos líneas lo que tenemos es un gap. Y ese gap eh, es el gap que ayer mencionamos que se tiene que cubrir con solamente dos formas, y es manos, es decir, gente, o tecnología. Y decíamos que cubrirlo con gente es inviable porque la cantidad de personas que se necesitarían para procesar el volumen actual de datos es muy grande, por lo cual solo nos quedaba la opción de la tecnología. Y hablábamos también de que el 68% de los datos, según McKinsey, hoy en día no se usan en las compañías, lo cual representa pues más allá de un problema, efectivamente una oportunidad. Y también decíamos que eso nos llevaba a un nuevo paradigma y es el paradigma de cómo convertir datos en información. De que ya la vieja frase de quien tiene la información tiene el poder ha venido quedando atrás y hoy en día pues en realidad el que tiene el poder es el que tiene la información. Y decíamos que el problema de convertir datos en información es que indispensablemente implica transitar por un camino que muchas veces y para muchos y en muchas compañías es rocoso, que se llama analítica. Sin embargo, también decíamos ayer que hay algo, ¿no? Hay algo que ya están dando, no todo está en cero y nada aún está perdido. Y decíamos que el 56% de las empresas actualmente ya están usando analítica para mejorar sus procesos de innovación. Y mencionábamos algunos procesos de innovación, ¿no? Y mencionando esos procesos de innovación que actualmente ya se están abordando, llegamos al punto de hablar del estado de la madurez. Y decíamos que hay cuatro niveles de madurez en los que actualmente las compañías pues pueden estar, arrancando desde las empresas que están preparando datos, en donde se centra toda la estrategia de datos en centralizar en bodegas de datos. Luego que ya pasaban a tener la capacidad de responder preguntas de negocio mediante técnicas y tecnologías de business intelligence, para luego pasar a la tercera etapa que era anticipar el futuro, eh, pasando de lo descriptivo a lo predictivo mediante técnicas de inteligencia artificial y de machine learning, que no es nada nuevo, simplemente que ahora es un poco más popular. Y por último, el nivel, digamos, que muestra o que deja ver una evolución más avanzada en una compañía, que es el nivel en donde ya se monetizan datos y a partir de esa monetización o a raíz de esa monetización de los datos se generan nuevos modelos de negocio para las compañías. Y también decíamos que esos casos de analítica, pues hoy en día se están aplicando en frentes que van desde lo que tiene que ver con conocimiento del cliente, con posicionamiento de la marca, con cadenas de abastecimiento, con ventas y todo lo relacionado a mejorar el performance en ventas, con la gestión humana, con la experiencia del cliente y por último con un tema bien interesante, bien importante y con mucho rédito hoy por hoy, que es todo lo que tiene que ver con prevención, predicción y mitigación del fraude, problemas de ciberseguridad y riesgo en todos los sentidos que se pueda detectar un riesgo. Entonces, a partir de esto, ayer lo que les decía es eh, cómo hace uno para implementar analítica a nivel corporativo y cuáles son como esos factores clave a la hora de implementar proyectos de analítica o analítica en un proyecto para tratar de tener el menor margen de fracaso posible. Y aquí era donde entrábamos en materia ayer. Y les hablé de 7 pasos para poder llevar esto a buen puerto, en donde arrancamos hablando del primero, que era poder definir el valor como primer paso y como paso más importante. Y aquí les mencionaba que cuando uno le preguntaba
por el mismo concepto de negocio a múltiples usuarios dentro del mismo negocio, siempre obtenía respuestas diferentes. Y les decía yo ayer que muchos de los casos que nosotros abordábamos en la compañía donde trabajo era cuando alguien me decía, quiero incrementar las ventas. Y la siguiente pregunta mía era, pero, ok, tú quieres incrementar las ventas, entonces dime para ti qué es venta. Y si tú le preguntas al comercial, el comercial te decía que la venta era cuando generaba el booking. Si le preguntabas al de operaciones, el de operaciones decía que la venta era cuando ya había un contrato firmado. Si le preguntabas a logística, logística te decía que la venta era cuando el producto se había entregado. Si le preguntabas a finanzas, te decía que la venta era cuando se había facturado. Y si le preguntabas a contabilidad, te decía que la venta era cuando se había cobrado, cuando el dinero había ingresado. Más o menos ese es el problema que se tiene hoy en las compañías y eso causa pues múltiples versiones de la verdad. Entonces, definir el valor es clave para una cosa eh, que nosotros llamamos aquí mantener el entusiasmo. Y vamos a hablar un poco más del entusiasmo más adelante. Luego les decía que hay como segundo punto la necesidad de tener una estrategia holística a la hora de pasar datos a información, información a insights y por último insights a resultados. Pues hay que tener en cuenta una serie de actores de la cadena, ¿no? Y muchas veces los errores que típicamente se cometen a la hora de tratar de implementar analítica es tener en cuenta solamente el usuario del negocio o solamente el usuario de tecnología o solamente el usuario analista o el usuario técnico también que llaman. Y cuando uno se enfoca solamente en uno solo de estos actores de la cadena sin tener en cuenta los otros, y creo que aquí me faltan más, ¿no? Estos son solamente tres. Si uno se enfoca solamente en uno de estos actores de la cadena, muy posiblemente no va a completar este ciclo. Muy posiblemente llegue solo hasta acá o muy posiblemente llegue solo hasta acá. Y si no logras hacer estas conversiones, pues el proyecto indudable e inminentemente va a fracasar. Luego les decía yo que es obligatorio e indispensable mantener un buen balance entre el negocio y la tecnología. Y les decía yo que otro de los factores de fracaso de un proyecto de analítica es cometer el error de enfocarse solamente en tener aquí en el lado de la tecnología, pues unas plataformas, una infraestructura, una arquitectura de datos, bases de datos, data centers, proveedores de nube y una serie de cosas que al final de cuentas no tienen mucho valor si no tienes la forma de convertir esas inversiones en resultados. Y la otra razón de fracaso normal, pues más común, era enfocarse solamente en el negocio. Entonces, el negocio normalmente siempre parte de un dolor o siempre parte de una pregunta para la cual no tiene respuesta. Y luego para responder esas preguntas o eliminar esos dolores, pues uno necesita una serie de recursos, personas, dinero, tecnología. eh, Y si solamente te enfocas en la parte del negocio y no tienes en cuenta que vas a necesitar unos recursos que no están dentro de esas áreas de negocio, pues el proyecto inminentemente va a fracasar. De hecho, los proyectos que más fracasan son los que se enfocan solo en tecnología. Y eso nos lleva al cuarto punto y es que yo ayer les decía, una de las cosas más importantes es comenzar desde lo necesario, desde hacer lo necesario y no hacer lo posible. ¿Por qué? Porque en analítica todo, yo ayer les decía, en analítica todo es posible. Cualquier cosa es posible y con analítica hoy en día se están solucionando la mayoría de los problemas a nivel corporativo. Pero que hay tres enfoques diferentes. El enfoque del valor, el enfoque de la tecnología, prácticamente en otras palabras, y el enfoque de los datos. Y cualquiera de
de los enfoques son válidos, pero ya les decía, cuando uno trabaja con enfoques en datos, lo que está buscando es de un set de datos o de un universo de datos ver qué se puede extraer de allí. Cuando trabajas en enfoques enfocado en plataforma, lo que uno está buscando es cómo mejorar de pronto la inversión que se hizo en infraestructura a través de o mediante poner esas máquinas a trabajar en algo que yo lo pueda convertir a valor. Y este enfoque de valor lo que busca es atacar directamente lo que les decía antes de ese dolor o esa pregunta que tiene el negocio y que actualmente no se ha podido responder. Entonces, cuando trabajas con un enfoque en valor, inminentemente luego vas a tener que ir a los otros dos, pero estás generando valor mucho más rápido, seguramente que con los otros dos enfoques. Y les decía también que otra clave del éxito es poder tener una mezcla interesante para gestionar los proyectos entre la gerencia de proyecto clásica y la gerencia, o más bien, es que no quiero decir metodología porque Agile no es una metodología, sino más bien el marco de trabajo del agilismo, representado por el agilismo. Y eso pues se debía a que había hoy por hoy pues muchas necesidades que se estaban pretendiendo cubrir con analítica y prácticamente que cada necesidad la estaba gestionando una célula diferente de implementación, cada una de ellas más rápida que la anterior. Pero luego cuando llegaban a un gran comité para reportar los avances, pues como que nadie sabía. Ingeniero, perdón, lo Sí, interrumpo. Hay unas sí, preguntas en el chat. Voy a habilitarle el micrófono al ingeniero Pablo Garcés. sí, adelante. Bueno, creo que hay un error y quedó el nombre de Pablo Garcés, está el nombre de Martín. Te pregunto, estás hablando en el ítem 4 sobre esos componentes que se deben tener en cuenta para la analítica. Mi pregunta es, ¿analítica descriptiva, prescriptiva o prospectiva? ¿O hay una variedad dependiendo de la analítica que quiera hacer? Estos conceptos de acá aplican para cualquier tipo de analítica. Todavía digamos que no hemos empezado a aterrizar en qué tipo de analíticas y eso, pero para responder tu pregunta, esto aplica para cualquier tipo de proyecto de analítica que se quiera implementar. Ok, gracias. Vale, Sigue el ingeniero José Armando Pérez. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan? así Sí, señor. es. Sí, tengo una pregunta y es en la parte de la gráfica que mostró el ingeniero Julián del crecimiento exponencial de los datos y sobre ello la pregunta es ¿qué se mide ahí como dato? Es decir, ¿de dónde se arroja esa cifra y cuál es la magnitud de esa cifra para crear la curva exponencial? Ese por un lado. Y la otra pregunta es, ese crecimiento exponencial de los datos, por ejemplo, aplicado a compañías, hace que las utilidades se están incrementando de manera exponencial. Muchas gracias por la pregunta y es muy buena. Eh, Voy a empezar por la primera. ¿Qué se considera? Me voy a volver un poquito rápidamente aquí. ¿Qué se considera un dato digamos, para hallar esta gráfica? ¿Qué se considera un dato? Aquí, en este caso, un dato es cualquier cosa que genere un dispositivo que capture información y la disponibilice hacia otra parte. Entonces, aquí entra todo lo que son los dispositivos IoT, todo lo que son wearables, todo lo que son eh, aplicaciones, redes sociales, eh, cámaras, teléfonos, en fin, cualquier dispositivo conectado a Internet que genere algún tipo de información está generando un dato que está haciendo que el volumen de datos crezca de esa manera exponencial.
¿Por qué crece de manera exponencial? Porque cada que se desarrolla un nuevo modelo de un dispositivo, pues este modelo hace más cosas, tiene más funciones, genera más datos y cada vez hay más dispositivos puestos en el mercado conectados a Internet. Ya no solamente son los computadores como hasta hace unos 10 años, hoy en día tenemos conectado a Internet hasta la nevera, la lavadora, etcétera. Entonces todo eso es un dato. La nevera o la lavadora, por ejemplo, cuando, en mi caso, la lavadora de mi casa, cuando acaba el ciclo, me envía un dato, una aplicación que tengo en el celular avisándome que acabó el ciclo. Y eso es un dato que viaja por internet y eso es un dato que tiene que estar almacenado en alguna parte. Y todo eso hace que esta curva se vuelva exponencial. Ahora, tiene mucha relación con el gráfico de qué pasa en un minuto en internet. Y es porque eh, no sé, hace 5 años no existía Netflix, por ejemplo, hace 5 años no existía Clubhouse, hace 10 años no existía Amazon como es hoy en día, hace 8 años no existía Strava, etcétera. Entonces, cada que surge una red social, cada que surge una nueva aplicación, cada que surge una nueva herramienta, pues eso empieza a incrementar más dramáticamente ese volumen de datos que está creado hoy en día. Ahora, en el campo empresarial, digamos que lo que pasa es que no es tan relevante, dependiendo del negocio, ¿no? Pero digamos, en el mundo empresarial no es tan relevante Clubhouse, iMessage, Discord, eh, probablemente TikTok, dependiendo del negocio, ¿no? Que hay negocios de marketing, por ejemplo, que sí están 100% fundamentados en redes sociales y ese tipo de cosas. Pero dependiendo del negocio, algunas de estas cosas empiezan a perder relevancia, pero aparecen otras cosas o se mezclan con otras cosas. Entonces ahí es donde aparecen los sistemas de información. Y aparecen los ERPs, aparecen los CRMs, aparecen las aplicaciones móviles y aparecen las aplicaciones web, aparecen los formularios, aparecen los Exceles, aparecen las bases de datos y todo este conjunto de orígenes y fuentes de datos están aportando datos todo el tiempo y esos datos le pasa lo mismo, tienen que ir a algún lugar. Tienen que ir a algún lugar y en ese lugar pues se tienen que procesar, se tienen que almacenar. Lo que normalmente termina pasando es que puede que se analicen de manera aislada, esa es una cosa que pasa mucho, se analizan de manera aislada, es decir, nunca se integran, nunca se revisan como un todo, o puede que vayan a algún lugar, este lugar normalmente le dicen bodega de datos en un estado un poco inmaduro todavía, le dicen bodega de datos o data warehouse, pero hay tanta información aquí y tan poca gente aquí de este lado que no hay forma de analizar toda la información que existe hoy en día en las bases de datos de las compañías. Entonces ahí es donde surgen los proyectos de analítica. ¿Cómo hago para extraer valor de esa información que tengo ahí prácticamente en crudo? Y con respecto a tu pregunta de si eso a más datos, más ingresos o más rentabilidad, eh, no necesariamente, porque si uno no logra alcanzar este nivel de madurez que yo mencionaba aquí en la siguiente, en donde uno pueda monetizar los datos, pues por más de que tengas todos los datos del mundo, eso no representa para ti ningún ingreso adicional. Entonces lo que hay que alcanzar es este nivel de madurez en donde ya se puedan empezar a monetizar los datos. ¿Qué significa monetizar los datos? Y quiero dar aquí un ejemplo para ilustrar. Cada que uno usa su teléfono celular para entrar a una página, usar alguna aplicación, pedir un taxi, un domicilio, eh, o llamar a alguien o mandar un mensaje de texto o de WhatsApp, está dejando una huella en las redes de telecomunicaciones llamada log. Y un teléfono en promedio puede llegar a generar miles de logs en cada minuto, dependiendo de la actividad del usuario. Esos logs viajan a plataformas que tienen las empresas de telecomunicaciones, puntualmente se llama DMP, esas plataformas. Y en esas plataformas se puede hacer una clasificación para saber o para hacer un perfilamiento del tipo de usuario que es el que posee ese teléfono.
Eso no es, y la sumatoria de esos logs más información sociodemográfica da como resultado que la empresa de telecomunicaciones pueda saber esta persona qué edad tiene, cuál es su género, tiene hijos, no tiene hijos, cada cuánto pide taxi, cada cuánto pide domicilio, qué tipo de comida le gusta, qué tipo de películas le gustan, qué tipo de tarjetas de crédito tiene, usa, cada cuánto, un promedio aproximado de su cupo de crédito y otras 52.000 variables más que la empresa de telecomunicaciones puede saber solamente por el hecho de que nosotros usemos nuestro teléfono para lo que lo usamos de manera cotidiana. Luego, ese perfil de usuario puede llegar a ser muy interesante para una compañía que venda cierto tipo de producto. Con lo cual, la empresa de telecomunicaciones puede ir a esa compañía y decirle, señores, si ustedes quieren incrementar sus ventas y ser más eficientes, les recomiendo que le vendan a un grupo de clientes que yo ya tengo clasificado y que tiene una alta probabilidad que compren sus productos. Y lo más normal es que esta empresa le diga, ok, listo, véndame esa información. Y eso se llama monetizar datos. Y en ese momento sí habría una relación directa entre volumen de datos e ingresos nuevos para la compañía. ¿Respondí tu pregunta? Sí, ingeniero Julián, muchas gracias. Vale, con gusto. Cualquier cosa interrúmpanme porque yo la verdad no veo el chat, no tengo cómo verlo. Vale, sigo. Entonces íbamos por acá y les estaba diciendo la importancia de tener por encima de todas las células ágiles de desarrollo de los proyectos una capa superior que se encargara desde un enfoque tradicional de gerencia de proyecto de manejar las expectativas, controlar que los resultados de cada una de las células se encuentren alineada con los objetivos del negocio y de esta manera pues garantizar un mejor resultado en la implementación de los proyectos. Y ayer hablábamos de un tema muy importante que se llama los traductores. Y ayer yo les decía que hay un nuevo perfil que se convirtió en corazón, se convirtió en piedra angular de los proyectos de analítica, porque es la única persona que es capaz de flotar entre el negocio y los equipos técnicos. Y esta persona que es capaz de hacer ese movimiento, pues normalmente tiene estos talentos. Es una persona que es capaz y tiene habilidades en gerencia de proyectos, en gestión de datos, en analítica, en el conocimiento del negocio, en afinidad por el diseño. Es una persona que sabe contar historias. Y les decía yo ayer que esta es una persona que esto es un unicornio, esto es un bicho raro, es muy difícil de encontrar, pues a uno le toca formarlo. Por lo cual hay que desarrollar la habilidad de detectar cómo contratarlo. Y ayer les decía que había que contratar gente que se le notaba que tenía curiosidad por explorar cosas nuevas y que tenía capacidad de aprender cosas nuevas. Y así con estos 6 previos factores del éxito, llegamos al séptimo, que era priorizar con inteligencia. Y hoy la idea es profundizar en este séptimo punto y explicarles o contarles en nuestra experiencia cómo funciona esto de priorizar con inteligencia. Ayer le dimos un vistazo rápido a esto, pero hoy quiero profundizar aquí un poquito antes de comenzar con el tema de hoy y hablábamos de la curva del entusiasmo. Entonces, la curva del entusiasmo, ayer yo les decía que si la analizamos en una línea del tiempo versus el entusiasmo, entendiendo el entusiasmo como literalmente el entusiasmo que siente una junta directiva, un presidente o un vicepresidente para resolver o para obtener un resultado acerca de un proyecto. Si hacemos el análisis de esa curva del entusiasmo, decíamos ayer que esa curva parte en un punto en donde se tiene un problema y en ese punto se llama un consultor
para que el consultor llegue y proponga una solución. Entonces el consultor llega, propone una solución y el entusiasmo automáticamente comienza a subir hasta el punto en donde el consultor propone la solución. Luego el consultor se contrata, empiezan a desarrollar el proyecto, se comienzan a desarrollar las iniciativas, comienza a pasar el tiempo y no pasa nada, no hay resultados todavía. Entonces, no hay resultados todavía y llega la primera factura del consultor. Y entonces el entusiasmo comienza a caer. Sigue pasando el tiempo, todavía no existe ningún resultado y llega la factura de el proveedor de tecnología, del proveedor de servicios de nube, del proveedor de data center, del proveedor de licencias de software y el entusiasmo sigue cayendo. Y decíamos ayer que la parte más crítica de la línea del entusiasmo es justo aquí, en donde se entregan los primeros resultados. Y esto puede parecer un poco contradictorio, pero lo que pasa es que en analítica, cualquier cosa en analítica avanzada necesita primero que tener una base sólida en analítica descriptiva. ¿Qué es la analítica descriptiva? La analítica que hace una descripción de hechos históricos. Y normalmente esa analítica descriptiva o esos hechos históricos, esa información de hechos históricos es la información que el dueño del dolor, que el dueño del negocio, pues ya tiene. De una manera u otra, un presidente de una compañía pues ya sabe si está vendiendo más, si está vendiendo menos, si está creciendo, si no está creciendo, si su rentabilidad está cayendo, si está subiendo, o sea, eso ya se tiene. Entonces, cuando el consultor presenta los primeros resultados, que evidentemente son descriptivos, pues es cuando la persona que lo contrató le dice, pues esto yo ya lo sabía. Entonces, si tú me estás diciendo que llevas 6 meses trabajando, gastándote un poco de plata para decirme lo que yo ya sabía, pues esto es inviable. Y aquí es cuando aparece el siguiente hito en la curva del entusiasmo, que es cuando se entrega definitivamente un insight. Ese insight es el que es capaz de decir, ok, la hipótesis que tenemos es que el problema que usted tiene lo está causando X o y la solución es Z. Aquí es donde en verdad el entusiasmo llega a niveles. Esta es una línea que debería haber trazado desde el comienzo. Pero aquí es donde el entusiasmo llega a niveles en donde necesitamos que el entusiasmo se mantenga. En esta zona de aquí arriba es donde necesitamos que el entusiasmo se mantenga. Ahora, este tema del entusiasmo es importante porque el entusiasmo es el que determina en una compañía muchas veces el monto de inversión, los recursos que se dedican. Cuando hablo de recursos me refiero a personas y un factor que es muy importante para el desarrollo de los proyectos de analítica que se llama tiempo. Entonces, la sumatoria de recursos, dinero y tiempo, pues da como resultado un proyecto exitoso. Cuando este entusiasmo está por debajo de esta línea, esto empieza a decaer hasta el punto en el que el proyecto se descapitaliza, se le quitan los recursos y el proyecto muere. Y el problema es que el proyecto puede morir justo aquí. Sin darnos cuenta, el proyecto puede estar muriendo justo antes de entregar el primer resultado de valor para el negocio. Entonces, aquí el objetivo es mantener el entusiasmo por encima de esta zona. ¿Cómo se hace para mantener el entusiasmo por encima de esta zona? Hay que tener muy claro el valor, o sea, mejor dicho, todos los 6 puntos anteriores a este, hay que ejecutarlos bien y hay que mantener una metodología que permita tener victorias tempranas. Es decir, que esto, si por mal que nos vaya, siempre esté más o menos así, con puntos de entusiasmo siempre por encima de esta línea del peligro. Vale, ahora si hablamos de
Si hablamos de priorizar con inteligencia, una de las cosas también más importantes a la hora de priorizar es, hay que revisar cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía. Porque digamos que esto increíblemente, pero pasa y pasa muy seguido, es que muchas de las iniciativas de analítica que a uno lo llaman para desarrollar, cuando uno revisa los objetivos estratégicos de la compañía, pues no están ahí. O sea, no están ni dentro de la misión, ni hacen parte de los valores, ni tienen nada que ver con la visión de la compañía, ni tienen mucho menos nada que ver con la estrategia de la compañía, y solamente están en la cabeza del de tecnología, o del de mercadeo, o del de logística, o del de operaciones, que quiere tener un resultado que mostrar, pero no tienen absolutamente nada que ver con los objetivos estratégicos de la compañía. En ese caso, nuestra recomendación es no lo haga. No haga un proyecto de analítica que no esté alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. Y luego, ¿cómo empezamos a aquí hay un errorcito en el título, lo perdonarán, pero aquí lo que sigue a partir de este punto es hacer la lista al niño Dios. Entonces, como estamos hablando de priorizar, pues hay que tener que priorizar. Entonces, en este punto, lo que hay que hacer es ir y sentarse área por área y empezar a levantar cuáles son las necesidades o esas iniciativas o esos problemas que usted tiene que yo identifico que puedo solucionar con analítica. Entonces, no sé, aquí en el call center puede haber 5 iniciativas que se puedan solucionar con analítica. Usted puede ir a operaciones y encontrar, si se sienta con el director de operaciones, que hay otras 5 iniciativas que se pueden hacer acá. Usted puede ir aquí no sé, a logística y decir, listo, aquí tienes estos 3 problemas, estos los podemos resolver con analítica. No sé, aquí en almacén, usted podría decir, sí, aquí tengo estos otros 3, por aquí puedo tener otros 4, por aquí puedo tener otros 5, etcétera, etcétera. La sumatoria de todas estas iniciativas que están acá, usted tiene que, o más bien para levantar todos estos requerimientos, pues tiene que tener en cuenta que usted puede solucionar problemas con analítica descriptiva, puede solucionar problemas con analítica predictiva, eh, y puede llegar a hacer prescripciones. Y también puede tener en cuenta que hay tipos de soluciones que pueden ir a una capa estratégica de la compañía, a una capa directiva, a una operativa, a una consumidora, a una científica. Y también puede que usted maneje, que pueda implementar alguna tecnología como el design thinking, por ejemplo, en donde usted simplemente cuando termina de hacer esto, igual cita a un workshop y genera una lluvia de ideas. Y en esa lluvia de ideas, básicamente lo que se busca es decirle a cierto grupo de colaboradores como, cuéntenos sus penas y cuéntenos qué les gustaría que pasara para que las pudieran resolver. Y de ahí van a salir otro set de iniciativas de esa lluvia de ideas. Y luego todas esas iniciativas pues hacen parte de una gran lista, que es la que nosotros llamamos la lista del niño Dios. Y lo siguiente que tiene que pasar es esto. Hay que asignarle un puntaje a cada una de esas iniciativas. Lo que vamos a empezar aquí a hacer es a calibrar el impacto. Es decir, de ese listado de iniciativas que nosotros levantamos con el negocio, lo que vamos a empezar a medir aquí es cuál puede llegar a ser el impacto de desarrollar un proyecto de esa iniciativa para el negocio. Y el impacto o el score lo va a determinar la conjugación de estos 6 elementos que están aquí. La idea es que aquí usted asigne un puntaje de 1 a 5, en donde pues 5 es top y 1 es prácticamente nada, ningún impacto. Esto pues obviamente se hace con conocimiento de negocio. Para usted la iniciativa 1, ¿qué tanto impacto tendría en el negocio? ¿Es un 1 o es un 5?
Si es simplemente, no sé, lo que usted quiere hacer es analizar la información de una aplicación de operaciones para saber cuánto tiempo está gastando un operario en una banda. Pues eso qué tanto impacto tiene para el negocio. Pues puede ser un 2, porque pues chévere saber esa información, pero eso a mí, ¿en qué me va a beneficiar? ¿Cómo voy a convertir eso a rentabilidad, a incremento de ventas, a disminución de costos, etcétera? Cada negocio pues será particular. Luego, el nivel de complejidad. ¿Qué tan complejo puede ser implementar esa iniciativa? Es difícil porque los datos están dispersos, los datos no tienen calidad, es difícil porque no tenemos tecnología, es difícil porque no tenemos cultura para que los usuarios usen X o Y sistema. Luego, ¿cuál es la relación con las actividades del negocio? O sea, en realidad vamos a hacer un proyecto que tiene relación con nuestro negocio o vamos a hacer algo que no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. Y luego, ¿tenemos tecnología para ese proyecto? A veces sí, normalmente no. Luego, suficiencia de datos. ¿Y hay datos para ese proyecto? Los datos están con calidad, los datos son fiables, son verídicos. Y por último, eh, ¿qué tanto van a usar esta solución si la llegamos a desarrollar? ¿Qué tanto va a ser aceptada y acogida por los miembros del equipo? Y luego con todo eso, pues aquí hay dos opciones. Una es que usted le dé un peso a cada una de estas notas o la otra es que simplemente saque un promedio. Yo aquí saqué un promedio, pero también se vale que para usted tenga más peso la suficiencia tecnológica por algún tema político o cultural de su compañía y menos peso que sea complejo, ¿no? Porque digamos también usted su cultura es de entre más complejo mejor. ¿Mm? Pero la idea es que usted repita este procedimiento con cada una de las iniciativas que levantó en el paso anterior. Luego, cuando usted tiene todo eso levantado, va a tener todas las iniciativas aquí con un puntaje. Y cuando pasemos a un siguiente, y lo que pasa a continuación es que vamos a empezar a calibrar el esfuerzo. Entonces, ¿cómo calibramos el esfuerzo? Lo calibramos en dos dimensiones, en presupuesto y en tiempo. Lo que hacemos es que las mismas iniciativas que teníamos ya calificadas en el paso anterior, les vamos a poner cuál es el presupuesto que aproximadamente se contemplaría para poder llevar a cabo ese proyecto y cuánto tiempo nos llevaría a hacer ese proyecto. Entonces, lo mismo, llenamos aquí para cada una de las iniciativas y eso nos va a llevar a este gráfico que está acá. Entonces, en este gráfico, lo que tenemos aquí es una clusterización prácticamente, digamos que no es tan complejo como una clusterización analítica, pero sí tenemos a partir de estos dos pasos anteriores o tres pasos anteriores, ya lo que tenemos aquí es un mapa muy claro de las iniciativas en 4 grupos diferentes. Entonces, aquí abajo a la derecha de sus pantallas, lo que encuentran es un grupo de bolitas verdes que representan cada una de las iniciativas que tienen más impacto y menos esfuerzo. Entonces, yo lo que diría de aquí hacia la izquierda, esta por ejemplo que está aquí, es que esto se llama oportunismo. Entonces, es oportunismo, no representa nada de esfuerzo y tiene un impacto más que no hacer nada. Entonces, hágalo. Y luego, estas que están a la derecha de esta rayita son iniciativas que son fáciles de hacer porque tienen un menor impacto y tienen un menor esfuerzo y tienen un mayor impacto. Entonces, eso es a lo que le llamamos quick wins, victorias tempranas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Estas iniciativas que están aquí abajo. Luego, en el grupo 2, ¿qué encontramos? Estas que están acá, que estas son iniciativas que por su puntaje y la ponderación, son iniciativas que tienen un alto valor. ¿Por qué? Porque tienen un impacto muy alto, pero también tienen un esfuerzo medio.
por lo cual son las iniciativas que se atacan en segundo o como siguiente grupo. Y luego aparecen las iniciativas que están acá, que son las iniciativas que tienen un esfuerzo muy alto para poder lograr un resultado y tienen un impacto que, claro, es mejor que no hacer nada, pero no es un impacto tan grande como los grupos anteriores, por lo cual este es el tercer grupo de iniciativas al cual uno debe dedicarse a desarrollar. Y por último, pues tenemos el cuarto grupo. Este cuarto grupo eh, no se haga. Lo que pasa es que lo que se pretende aquí es que desde el comienzo se tenga visualizado y se comience como a abonar el camino para poder llegar a construir estas iniciativas en este cuarto grupo, porque estas iniciativas tienen un esfuerzo altísimo, pero también un impacto altísimo. Entonces, estas iniciativas, cuidado, porque en estas iniciativas el entusiasmo va a ser muy difícil de mantener, porque este es el tipo de iniciativa clásico que dura 6 meses trabajando, consumiendo recursos, dinero, tiempo, y no obtienes ningún resultado todavía. Entonces es aconsejable arrancar a hacer una iniciativa del grupo 4 que le llamamos deseo o deseables, al tiempo con una iniciativa o varias iniciativas de las del grupo 1. ¿Para qué? Para poder mantener la curva del entusiasmo de la que hablábamos hace un rato por encima de la línea saludable. ¿Vale? Luego, cuando se hace todo este análisis, lo que se obtiene es esto. Es un roadmap de analítica. Es un roadmap en donde yo ya claramente tengo establecido cuál iniciativa voy a hacer primero, cuándo la voy a empezar, cuánto va a durar, cuándo voy a tener el resultado y cuáles voy a poder hacer en paralelo. Fíjese que aquí ya no están en orden, aquí ya están porque yo determiné que primero voy a hacer la 1, después voy a hacer la 5, después voy a hacer la 7 y así sucesivamente. Y fíjense que todo esto está calibrado para que la curva del entusiasmo se mantenga. Aquí ya tengo un resultado, aquí puede que ya tenga otro resultado. Y mientras esto pasa, yo estoy trabajando en la iniciativa 5, que es de las complicadas, para poder mostrar un resultado acá. Y así sucesivamente mantengo la llama viva. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. No hay más preguntas, ingeniero. Vale. Entonces, ya para cerrar, lo que quiero es hablarles de, dado todo esto, todo lo que les he mostrado hoy, cómo construimos un caso de uso. ¿Cuáles son las pautas para construir un caso o un caso de negocio, más bien? Lo primero es partir desde el negocio. Comenzar con el dolor. Comenzar con ya sea el dolor o la pregunta de negocio que no tiene respuesta hoy. ¿Cuál es una pregunta de negocio? ¿Qué pasa si me dedico más bien a vender el producto A y descarto las ventas del producto B? ¿Cuál sería el impacto para mi negocio? Esa es una pregunta que probablemente no tenga respuesta. Luego, veamos qué datos se tienen, qué datos están disponibles, dónde están, cómo se pueden adquirir, qué calidad tienen, son verídicos, qué tan verídicos son. Y luego vamos a lo que tiene que ver ya con explotación. ¿Cómo puedo accionar esos datos y cómo puedo convertirlos rápidamente en valor para luego pasar a todo lo que es experiencia del cliente? ¿No? ¿Cómo hago para poner esto en las manos de las personas que tienen que tomar decisiones de la manera que sea fácil de navegar, fácil de comprender, en tiempo y en forma? Y por último, vayamos a la tecnología. Y es
ya entiendo la pregunta de negocio, ya entiendo el dolor que tiene el negocio, ya entiendo qué datos tenemos, con qué datos contamos, ya entiendo cómo los tengo que presentar, cómo los tengo que visualizar, ya entiendo cómo quiero que ese usuario que va a explotar esos datos tenga la experiencia y ahora lo que necesito es una arquitectura en donde esos datos se van a procesar. Entonces ahí ya tengo que ir a mirar temas de cloud, tengo que ir a mirar temas de procesamiento de datos, de almacenamiento, de visualización, de modelado, de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, pues digamos que en nuestra experiencia, cuando lo abordamos como último paso, eh, pues es mucho más eficiente. Y quiero cerrar con esta que ilustra los roles que hoy en día se requieren en la industria. Digamos que para poder llevar a cabo un proyecto de estos, ¿qué tipo de roles debo yo tener dentro de mi staff? ¿Qué tipo de skills debe tener la gente que trabaje conmigo para llevar a éxito un proyecto de estos? Entonces, quiero empezar por este que tengo acá. Este es un subject matter expert, que es un experto en el negocio. Este es el que sabe qué es lo que le duele, este es el que sabe qué es lo que tiene que resolver, este es el que tiene las preguntas sin respuesta y este es el que me tiene que decir cuál es el resultado que espera. Este es cero técnico, puede llegar a ser técnico, pero normalmente esta es una persona cero técnica y es más una persona de negocio. Luego viene el traductor, que es el que ya les venía hablando hace un rato, que es el que tiene todas estas habilidades, el que les decía que es el unicornio. Este traductor, eh, la verdad digamos, junto con el Subject Matter Expert, son dos perfiles que son nuevos y son el corazón de todos los proyectos. Como les decía, esta es una persona que sabe de gerencia de proyectos, que sabe de ciencia de datos, que sabe de ingeniería de datos, que sabe de arquitectura, que sabe de matemática, que sabe de programación. Así por encima. Bueno, no dejemos de lado el storytelling y las habilidades para user experience. Y luego vienen unos perfiles que son más clásicos, ¿no? El data architect, que aunque sea clásico, pues es la persona que es capaz de orquestar toda la tecnología para que los datos se puedan procesar, se puedan integrar, se puedan ingestar, se puedan almacenar, se puedan modelar. Luego está el ingeniero de datos, que es la persona que se encarga de todo lo que es hacer las extracciones de los datos, las integraciones, todo lo que tiene que ver con programar, desarrollar las lógicas de datos que se necesitan. Luego está el modelador, que es la persona que se encarga de hacer los modelos de datos que permiten analizar el negocio en múltiples dimensiones. Luego está el científico, que es el que se encarga de aplicar modelos de datos o aplicar modelos analíticos para poder obtener resultados. Entonces, este es el que te habla de regresiones logísticas, este es el que te habla de random forest, este es el que te hace regresión lineal, este es el que te hace, básicamente, este es un matemático, puede ser un físico, también hay estadistas aquí metidos. La característica que tienen es que saben programar, básicamente en lenguajes de programación para procesamiento de datos. Y este es un diseñador de experiencia de usuario que básicamente se enfoca en hacer visualizaciones que se puedan consumir de manera fácil y eficiente. Y por último, este Data Visualization es el que se encarga de construir los tableros de información, los reportes, etc. Lo que pasa es que este los hace a nivel lógico y este los hace a nivel gráfico. Aquí quiero aprovechar para, si hay alguien en la audiencia que considere que tiene un perfil como estos, bueno, pues darle una buena noticia y es que está muy apetecido en el mercado. Y lo otro es que nosotros, donde trabajamos, todo el tiempo estamos buscando gente así.
Así que si alguien me quiere contactar después por interno y enviarme su hoja de vida, si considera que tiene algo de esto, bienvenido sea. Y para cerrar, me gustaría dejar 5 minutos para que si hay preguntas y dejarlo solamente con estos 5 factores clave concluyentes para llevar a éxito un proyecto de analítica. Y es, número uno, configure un responsable. ¿Quién es el responsable del proyecto? Número dos, configure un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo del proyecto? Número tres, desmenuce ese objetivo principal en objetivos específicos. Número cuatro, configure una tecnología, configure un ecosistema de tecnología, una arquitectura, unos fierros, donde se van a mover los datos. Y por último, simule, haga muchas simulaciones. Eh, antes de llevar el caso, el modelo de datos, antes de llevar el modelo analítico a producción, haga muchas simulaciones. Eso le va a ahorrar costos, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar esfuerzos y seguramente que le va a entregar mejores resultados. Entonces, pues a partir de aquí, si alguien tiene alguna pregunta, con el mayor de los gustos, la podemos responder. El ingeniero Víctor, ingeniero, ya puede Hola, ¿cómo intervenir. está? Buenas tardes. No, quería saber qué opinaba o qué te merece el tema del ingreso de la computación cuántica en todo este tema de la analítica. Pues es un tema, es un mundo fascinante. Lo que pasa es que tenemos que esperar un poco que se empiece a dar la democratización de esa tecnología, ¿no? Porque hoy en día todavía tenemos unas limitaciones de tipo físico, en el sentido de que no podemos usar computadores cuánticos ni siquiera de manera corporativa, ni hablar de la parte doméstica. Pero ni siquiera en la parte corporativa, pues no los podemos usar todavía porque tenemos todavía unos problemas ahí de temperatura y bueno, unas condiciones ambientales que deben darse para que la computación cuántica funcione. Pero digamos que a nivel macroindustrial, casi que a nivel global, sí hay algunas aplicaciones que ya se están dando. Hoy en día, de hecho, yo creo que si no, por ejemplo, sin la computación cuántica, la vacuna del COVID hoy en día todavía no existiría. Porque ese tipo de vacunas es un poco lo que estaba diciendo en el anterior slide y es, se tienen que correr muchas simulaciones, no hay necesidad todavía, o sea, hoy en día ya no hay necesidad de llevar las pruebas al mundo físico en una etapa temprana del desarrollo de la vacuna, sino se pueden hacer muchas simulaciones y solamente con aquellas combinaciones en las que el resultado haya sido satisfactorio, pues ahí sí se lleva desafortunadamente a los animales. Pero estas simulaciones son millones y millones de procesamientos de datos dentro de algoritmos específicos que si no fuera por la computación cuántica podrían durar, o sea, un computador, el computador más potente no cuántico que existe en el mundo podría tomarse 6 meses procesando una simulación. Y con la computación cuántica, pues esos tiempos se pueden reducir a minutos. Entonces, digamos que digamos, aplicaciones específicas que podamos ver ya muy tangibles, pues vamos a tener una aceleración en todo lo que son las vacunas. Hay gran expectativa por encontrar vacunas para enfermedades que hoy en día no la tienen, la malaria, cosas del cáncer, el SIDA, etcétera. Eh, digamos, debido a esa velocidad de procesamiento de las simulaciones. Y luego, seguramente vamos a empezar a ver otro tipo de aplicaciones. Pero bueno, hay que esperar un poquito más que se pueda democratizar más la tecnología para empezar a ver mejores resultados. Hay un tema ético también ahí de por medio, al igual que la inteligencia artificial, también ahí vamos a empezar a ver temas éticos porque, bueno, es que la computación cuántica aquí podríamos hablar otra hora del tema, pero hay un tema de física de por medio y no sé si ustedes se acuerdan en las universidades cuando hablábamos de la física moderna y la realidad paralela y los universos paralelos y los hoyos negros y eso. Y eso ya no, en la universidad sonaba como muy fantástico, pero con la computación cuántica eso ya no es
tan fantástico. Hay cosas que ya están empezando a sorprender, ¿no? Como la duplicidad de la materia en otro espacio temporal. Eso, eso es complicado. Eso me da miedo, de hecho. Pero bueno, ya no me alargo más. Es que me tocaste un tema que me apasiona. Listo, somos dos entonces, gracias. Vale, vale. El ingeniero Jaime Santamaría. Sí, ¿me habilitan me están escuchando? Sí, señor. Es que quería, a ver si es posible, de su parte, saber cuál es la diferencia en la aplicación de esta metodología o esta analítica en las empresas tradicionales que ya llevan un tiempo y en las startups. O sea, ¿es la misma metodología o cuál serían las principales diferencias? Pues mira, lo que pasa es que las startups son empresas nativas digitales normalmente. Normalmente, no, no todas, porque pues hay startups de panadería, de pastelerías, y bueno, todavía no tienen tantas necesidades tecnológicamente hablando. Pero normalmente la mayoría son empresas nativas digitales, entonces quiere decir que cuando nacen sus sistemas operativos, sus sistemas informacionales de facturación, de compras, de ventas, contables, financieros, ya ellos nacen en la nube. Ya por la cabeza de ellos no se pasa tener un servidor, tener un data center, tener muchos de ellos ya ni siquiera CPUs de sus computadores personales ahí en las oficinas. Es más, ya ni siquiera computadores hay porque todos son laptops. Es más, ya ni siquiera laptops usan porque usan Chromebooks o usan simplemente un iPad. Entonces, ellos son, digamos, las metodologías en la analítica para ellos son muy diferentes porque ya esas analíticas muchas veces vienen embebidas ya dentro de los sistemas que usan actualmente. Por el contrario, las empresas más tradicionales, las empresas más clásicas tienen que pasar, en nuestro concepto, tienen que pasar un proceso de evolución, transformación digital, y eso implica pues una migración a tecnologías que permitan escalar, como el caso de la nube, no solamente en recursos, estoy hablando de cómputo, memoria, disco, etcétera, etcétera, sino también en la capacidad de atender la demanda que necesite la compañía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las tecnologías, las empresas tradicionales, claro, depende de qué tan tradicionales sean, ¿no? Pero yo hoy en día tengo clientes que tienen todavía data centers, tienen muchos servidores, tienen granjas de servidores, tienen aplicaciones que están instaladas dentro de esos servidores, el ERP, el CRM, los sistemas contables, las bases de datos, los sistemas de facturación, el correo electrónico, por ejemplo. Todavía hay empresas que tienen el correo electrónico en un servidor ahí en el data center en la empresa. Y pues sin duda eso termina pasando una factura porque no, o sea, primero que es mucho más costoso hoy en día tener esos sistemas así, segundo es mucho más riesgoso, o sea, hay un riesgo de indisponibilidad altísimo con ese tipo de tecnologías en casa. Y tercero, no es escalable, entonces hay un costo también ahí de oportunidad que es importante también tener en cuenta, y esto inminentemente necesita en algún punto una transformación digital y por ende una migración a nuevas tecnologías. O sea, las compañías tradicionales requieren que empezar con un proceso de transformación digital. Sí, en mi ¿Qué es concepto sí. Yo, yo, recomendaría el ingeniero? yo considero, yo considero que sí. Eh, yo creo que puede haber alguien que no considere lo mismo, porque yo he escuchado a gente decir que hay compañías que podrían incluso vivir sin tecnología. En mi concepto, eso no puede ser posible por un momento, pero luego no vas a poder crecer. Y pues una compañía que no crece tiende a desaparecer. Entonces, la única forma de crecer es hoy, en mi concepto y en mi consejo,
es apalancándose de la tecnología. Y sí, hay que transformarse digitalmente. Lo que pasa es que la transformación digital no es como apago aquí y prendo allá, y no pasa de la noche a la mañana. La transformación digital tampoco se trata solamente de tecnología. La transformación digital es una combinación de personas, procesos y tecnología. Y la transformación empieza incluso antes de la tecnología. Pero, y es otro tema que también me apasiona un poco, que es cómo transformar digitalmente una compañía para empezar a hacerla crecer. Pero la respuesta es, mi consejo es sí, se tiene que transformar digitalmente y sí, tiene que empezar a llegar a un escenario, a dos escenarios que para mí hoy en día son importantes, que son el Data Driven Company, que es una empresa que solo toma decisiones basadas en datos. Y lo segundo es un mundo híbrido entre la nube y las cosas físicas en casa, que es el hybrid, hybrid cloud que llaman ahora. Ya, y una última pregunta. Digamos, yo tengo una empresa de tecnología y estoy en el proceso de transformación digital. ¿Podría yo utilizar la metodología de una startup para facilitar el proceso de transformarme digitalmente? Eso depende de más que todo de la cultura. Porque las startups, lo que pasa es que ellos se dieron el lujo de nacer como en el tiempo moderno. Entonces, como nacieron hace muy poco, entonces ya nacieron con metodologías ágiles, ya nacieron en la nube, ya nacieron data driven, ya nacieron con todo lo que hoy en día se utiliza. Ya nacieron con CRM, nacieron con ERP. Hay empresas que ni siquiera saben qué es un CRM todavía, por ejemplo. Ahora, si me dices que que tienes una empresa de tecnología, probablemente sí entiendas bien de lo que estoy hablando, Sí, pero, perfectamente. pero, claro, pero hay empresas que tú vas y dices como, muéstrame tu CRM y lo que te abren es un Excel. O muéstrame tu sistema de facturación y te abren un Excel. O muéstrame tus dashboards de control de indicadores y te abren un Excel. Entonces, yo creo que depende un poco también de la cultura. Yo he visto intentos de transformación digital en empresas con, a ver, te pongo un ejemplo, una empresa de textiles que tiene 100 años aquí en Colombia. Y se han tenido al menos unos 5 intentos de hacer una transformación digital tan pequeña como simplemente dejar de timbrar la tarjeta y utilizar una aplicación web para registrar las horas trabajadas, y no se ha podido en una planta de operarios, por ejemplo. Entonces, es un proceso que dependiendo de las empresas va a costar un poco más. En algunas habrá que forzarlo un poco y va a costar lágrimas, pero yo creo que no hay un mañana sin un crecimiento, y no hay un crecimiento sin la tecnología. Ya, ¿tú me quieres recordar la segunda que explicaste, startups que decía Data Driving Company y la otra cuál era? Hybrid cloud, Hybrid Cloud. Ok, sí. perfecto, gracias. Bueno, con gusto, con gusto. A ti por la Muy pregunta. amable, muchas gracias. Yo lo puedo contactar a usted pronto. Sí, claro, sin problema. Perfecto. Ah, por medio de, no sé si Kelly te puedan pasar mis datos. Yo con Sí, de mucho gusto. hecho, ingeniero, hay varios que han pedido sus datos. Igual ahorita también sería bueno que proyectara la diapositiva con sus datos. Antes tenemos una pregunta de la ingeniera Alexandra Rodríguez. Ingeniera, le tiene el micrófono habilitado. Buenas tardes. Bueno, la pregunta que te hacía es, bueno, principalmente gracias por tu presentación. Además que el componente práctico y los tips que nos dan, pues sirve mucho para nosotros. Yo digamos que estoy más que todo aprendiendo en este campo y yo quería preguntarte como tema de práctica, ¿yo puedo obtener y extraer información de manera libre? Es decir, ingresar, no sé, a alguna página web, o qué restricciones regulatorias existen.
¿Pero qué tipo de información te refieres? No, cualquier información que yo pueda tomar como práctica. Ah, o sea, sets de datos. Sí, correcto, sí, señor. O sea, si tú lo que quieres es, mira, estoy proyectando aquí mis datos. Ah, perdón. Ah, sí, sí, ahí los vi. Estos son mis datos para quien me quiera contactar con el mayor de los gustos. Si tú lo que quieres son sets de datos para jugar y para hacer, bueno, no, no para jugar. O sea, sí, puedes jugar, pero me refiero a esa para hacer prácticas. Hay una página que se llama Cahill, la voy a escribir acá. Busca esto perdón, busca esto en Google. Esta es una, así. Busca en Google Cahill y ahí puedes descargar sets de datos demo de 200.000 cosas diferentes para que puedas armar un proyecto. Un proyecto de analítica, de visualización, de procesamiento, de Big Data, de lo que sea. Y si quieres datos más reales, por ejemplo, sociodemográficos de Colombia, descárgalos directamente del DANE. Hay también unos sets de datos sin costo. Para que veas datos de los habitantes de las ciudades por zona, por estrato, bueno, sociodemografía en general. Muchísimas gracias. Vale. El ingeniero Héctor Huitrago. Gracias, ingeniero Julián. Muchas gracias por su excelente presentación, por compartir sus datos. Estaré contactándolo y me gustaría saber qué tanto las empresas a nivel de negocios, empresas comerciales, digámoslo así, contratan sus servicios. Y aquí en Colombia, ¿qué universidades ofrecen alguna especialización en esta área? Bueno, ¿qué empresas contratan mis servicios normalmente? Desafortunadamente, solamente empresas grandes, porque la analítica increíblemente es un nice to have, es un término que utilizamos en el negocio para decir cuando algo es simplemente chévere tenerlo el día que pueda, pero mi prioridad no es esa. Y la analítica desafortunadamente todavía es un nice to have en las empresas más pequeñas, y porque en las empresas más pequeñas se enfocan en mantener el negocio a flote, en operar, en tratar de construir reportes para seguimiento de los indicadores más importantes, o sea, cuánto ha ingresado, cuánto hemos vendido, cuánto nos han cobrado y hasta ahí. Pero no hay algo un poco más allá de eso, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos mucho, por ejemplo, trabajamos con bancos, casi con todos los bancos del país trabajamos con las empresas de telecomunicaciones, en donde el volumen de datos es gigantesco, trabajamos con las empresas de servicios públicos y con retail. En retail también el volumen de datos es brutal. Entonces, esos son como las empresas que son como el universo de clientes de una empresa que se dedica a la analítica como nosotros. Luego, universidades que tengan especializaciones en esto. Creo que de las mejores los Andes, sin duda. Hay varias especializaciones en analítica, incluso maestrías en analítica. La Javeriana también. Mm, la Sabana también. Y que tenga aquí en la mente esas tres, el INALDE, por supuesto, que tenga así en la mente esas cuatro, pero, y el externado creo que también tiene una, pero cada vez más, pues se dictan, digamos, hacen parte de los pensum académicos temas relacionados con la analítica, porque anteriormente, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, a mí lo máximo que me enseñaron fue a programar microcontroladores, pero
pero digamos que hoy en día lo que estoy viendo que está empezando a cambiar es que ya le enseñan a uno a programar, o sea, le enseñan a uno como la programación orientada a objetos y luego de ahí en adelante, pues le dan la oportunidad al estudiante de darle el matiz que quiera. Si quiere desarrollar software, si quiere desarrollar software para procesamiento de datos o si quiere desarrollar programas para microcontroladores, para PLCs, si quiere ir por la industria de la electricidad, de la potencia, etcétera. O sea, eso creo que está empezando a cambiar, lo cual es fabuloso porque no, eso no existía antes. Muchas gracias y felicitaciones por tan clara exposición. Gracias a ustedes por las preguntas y la asistencia. Creo que el ingeniero Santamaría desea hacer alguna intervención adicional. Sí, una pregunta muy corta. ¿Cómo quería, primero, excelente, Julián, lo felicito por todo ese conocimiento que tiene. Y en segunda instancia, ¿cómo se relaciona Big Data con analítica de datos y todo esto que nosotros escuchamos en este momento? Lo que pasa es que Big Data es un término, no quiero utilizar la palabra coloquial, pero es un término que lo han trillado muchísimo y lo han acuñado en el mundo del marketing, en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de, sobre todo los del marketing. El marketing le ha dado durísimo a la palabra Big Data. Ahora, técnicamente hablando, ¿qué es Big Data para nosotros en nuestro diario vivir? Big Data son las capacidades de procesar datos, de procesar altos volúmenes de datos en cortos periodos de tiempo. Eso es Big Data, técnicamente hablando, ¿vale? Porque hay otros conceptos del marketing, otros conceptos de, bueno, en fin. Pero aquí de lo que se trata es de procesar altos volúmenes de datos en cortos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué es un procesamiento de datos? Haga de cuenta que tenemos un banco que tiene una red de 35.000 cajeros electrónicos y esos 35.000 cajeros electrónicos reportan, en un minuto pueden reportar 20.000 transacciones. Cada transacción es un registro en una base de datos. Eso quiere decir que yo tengo una base de datos que tiene que tener la capacidad de recibirme 20.000 registros por minuto. Y luego, cada que recibo esos 20.000 registros, yo tengo que tener la capacidad de hacer un tratamiento. Es decir, si viene un número de cédula con un espacio, tengo que quitárselo. Si viene con un guión, tengo que quitárselo. Si el nombre viene en minúsculas, tengo que pasarlo en mayúscula. Si la transacción supera un monto, entonces tengo que levantar una alerta. Si genero un error, si genero un retiro, entonces tengo que debitarlo del saldo. Si genero una consignación, porque puede ser un cajero que recibe consignaciones, pues tengo que sumarlo al saldo. Y así pueden existir 200 variables que yo tengo que aplicarle a un registro de una base de datos. Por lo cual yo puedo llegar a necesitar hacer 4.000 operaciones por minuto a un set de datos. Eso es Big Data. Ya, correcto. Y la analítica, digamos que en qué se relaciona eso, a que el Big Data lo que hace es procesar esos datos para listarlos y disponibilizarlos para entregárselos a otra instancia para que esa otra instancia haga otra cosa con esos datos. Esa otra instancia puede ser la analítica, porque hay otras cosas, ¿no? O sea, los datos no son solamente para hacer analítica, los datos son para hacer analítica, para hacer reportes o para hacer análisis de vulnerabilidad, de seguridad, bueno, un montón de cosas. Pero una de esas cosas puede ser la analítica. Entonces, ¿qué es lo que hace la analítica? Coge esos datos, busca encontrar relaciones entre ellos y a partir de unas relaciones encontradas generar hipótesis, que son los famosos insights. Entonces, ¿qué son insights? Según el modelo analítico que yo tengo aquí desplegado y según la información que estoy analizando, ese retiro que acaban de hacer en el cajero de Teusaquillo tiene 97% de probabilidad de que es un fraude. Dispare una alerta, hay una persona del call center que hace una llamada al dueño de la tarjeta y le dice, ¿usted acaba de hacer un retiro? ¿Sí o no? No, entonces es un fraude, ¡pum! Y la bloquean. Eso es analítica y así se relaciona con Big Data. Excelente. Muy bien. Vale. Pues nos alargamos un poquito, pero bueno, creo No que importa.
Valió la pena. Estaban contentos haciendo preguntas. Sí, ingeniero, de hecho tenemos varios mensajes de agradecimiento. Muchas gracias por esta maravillosa conferencia, le dice la ingeniera Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, veo que no hay más preguntas. No siendo más, le damos las gracias por participar, por estar puntuales en la conferencia. Ingeniero, muchas gracias. La información muy completa y pues obviamente con los comentarios y preguntas se evidencia que fue demasiado interesante y muy buena la charla. Ingeniero, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, por invitarme, por participar, por conectarse y espero que nos volvamos a ver pronto, virtual o presencialmente en alguna otra parte. Un abrazo a Bueno, todos. eso esperamos. Bueno, ingenieros, muchas gracias por participar. Feliz resto de día. Que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias por la información muy clara y precisa. Muchas gracias, chao. Excelente.